como Iglesia de Cristo, su precioso nombre. Damos gracias a Dios. Bienvenidos a esta su casa, Casa de Oración, Casa de Dios, casa de todos nosotros, Casa de Oración, Loma Dorada, Tijuana. Antes de sentarse, salude ahí a las personas que tiene a un lado así de lejecitos y bendígales en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Domingo 13 de diciembre. Y damos gracias a Dios a aquellas personas que están conectadas vía Facebook. Gracias a Dios por sus vidas. No se distraigan. Denle el respeto y denle la reverencia a nuestro Padre Celestial, sentados ahí en su sala, en su comedor, donde usted haya destinado para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Padre Celestial. Damos gracias a Dios por sus vidas. Le voy a pedir a la parejita que está acá de este lado, si viene y toma su lugar acá, por favor. Damos gracias a Dios por sus vidas también. Estamos en la serie que le titulamos Frases Bíblicas, frases escriturales. Frases que aparecen, que vienen y nuestro Señor Padre Celestial dejó por escrito en su palabra, conocida como la Biblia. Hoy nosotros, conjunto de libros inspirados por Dios, para transmitir el mensaje que siempre ha querido esparcir por todo su pueblo. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, los hebreos. Hoy en nuestros tiempos es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia cristiana sin apellidos, simple y sencillamente caminando en la voluntad del Padre Celestial. Y en esa frase bíblica de hoy, este domingo, si quiere poner usted ahí el título de la frase que vamos nosotros a predicar de esta mañana. Escuche bien lo que dice ahí, quedó plasmado en Marcos 10:9. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Una vez más, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y precisamente esto es lo que viene en Marcos capítulo 10, versículo 9. En la versión Reina Valera, así dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En el caso de la Nueva Versión Internacional, utiliza la palabra lo que Dios ha unido, no lo le separe el hombre. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu amor derramado cada día en nuestras vidas. Gracias por ese favor inmerecido del cual nosotros hoy podemos participar en tu bendita presencia. Podemos estar porque así tú, mi Dios, lo has permitido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Ministra nuestros corazones, te lo pedimos. Amén. Gracias, mi Dios. Una puerta, por favor, ahí. ¿Cuántos de nosotros que conocemos a nuestro Dios sabemos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades? ¿Cuántos de nosotros sabemos eso? Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y solo basta mencionar 2 o 3 versículos en la propia palabra de Dios para corroborar esto. Obviamente podemos obtener más, pero yo creo que con estos es suficiente, aparte de los que usted ya conoce. Por ejemplo, en Génesis 1:28, al hombre en el huerto del Edén le dijo, así dijo: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿A quién le dijo esto? Al hombre en el huerto del Edén. Y usted sabe que posteriormente, como la maldad se había multiplicado y el hombre y el corazón del hombre en sus pensamientos y en sus hechos era de constante hacer el mal, vino un diluvio. Todos nosotros conocemos ello. Quienes se conectaron ayer, predicamos precisamente de Noé. Y decidió Dios erradicar toda vida en la tierra. La palabra que menciona ahí dice que se arrepintió Dios. Ese término se arrepintió Dios, no quiere decir que, o hace connotación de que falló,
de que se equivocó. No, lo que dice esa palabra arrepentir hace este significado. Si usted va al original, dice, respiró hondo y exhaló, diciendo, es como cuando tú dices, no puede ser posible. ¿Me explico? Sintió misericordia, sintió pesar del ser humano, que siempre es el que se desvía. Eso es lo que dice, se arrepintió, o sea, le pesó en su corazón, dice la versión Reina, traducción lenguaje actual, le pesó en su corazón. Sin embargo, en Génesis 9:1, cuando ya bajó el nivel de las aguas y volvió otra vez, ¿sí?, a que bajaran del arca Noé y su familia, le volvió a decir lo mismo. Esto es en Génesis 9:1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto es un nuevo comienzo. Por eso le digo yo, si nosotros no vemos en la palabra de Dios o a Dios en su palabra como un Dios que es un Dios de oportunidades, creo que estamos dejando de recibir muchas bendiciones de Él. Por ejemplo, también en el Nuevo Testamento, a Nicodemo, Juan 3:7, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Esto es una nueva oportunidad. ¿Cuántos damos gracias a Dios por las oportunidades que Dios nos da? Esa es la misericordia de Dios. Mire, David, Jonás, la mujer samaritana, Pedro, Saulo de Tarso, usted y yo, en nuestros tiempos, recibimos una nueva oportunidad de parte de Dios. Y todo el mundo tenemos esa bendición por parte del Padre Celestial. Pero aquí lo importante, iglesia, es lo siguiente. David, usted y yo conocemos la historia, aprovechó esa segunda oportunidad. Jonás aprovechó con todo y sus, vamos a decir, por refunfuñamientos o ahí que estuvo renegando, aprovechó la segunda oportunidad. La mujer samaritana aprovechó la segunda oportunidad. Ni se diga Pedro aprovechó la segunda oportunidad. Pablo, antes Saulo de Tarso, aprovechó esa segunda oportunidad. Y Nicodemo también. Pero lo importante aquí es saber si usted y yo nos hemos dado cuenta de la segunda oportunidad que Dios nos dio a usted y a mí en nuestra vida. Dios es un Dios que da oportunidades. ¿Hemos aprovechado esa oportunidad que Dios nos ha dado como seres humanos? Damos gracias a Dios porque eso es lo que Dios espera. Que usted y yo aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Nuestro Dios, el Señor, el Creador de los cielos y la tierra, es un Dios de amor. Nuestro Dios, el creador de todas las cosas y el dador de nuestra vida, es un Dios paciente, es un Dios misericordioso, es un Dios que desea lo mejor para sus hijos. Dios nos instruye, Dios nos guía, Dios nos acompaña en nuestro caminar todos los días. Usted y yo, escuche bien lo que le voy a decir, si creemos en el Dios creador del cielo y de la tierra, ese Dios que se presenta y se muestra a través de su palabra, ese Dios que se despojó de su divinidad y se hizo semejante a los hombres, Cristo, el verdadero Dios y la vida eterna, entonces, si creemos en ese Dios, entonces estamos bien enfocados. Nuestra vida, nuestro ser, nuestra fe está enfocada en el Dios pleno, en el Dios verdadero, en el Dios justo, en el Dios creador de todo lo que hay. Yo creo que no es necesario volver a repetir, y el que nos dio la vida, y el que siempre ha estado pendiente de nosotros. Ese es el Dios que se presenta a sí mismo a través de su palabra. Lo que Él estableció entonces, así debe de ser. Y nadie ni nada puede ser cambiado o puede cambiar lo que Dios ha establecido. Y quien lo haga o intente hacerlo, padecerá las consecuencias. Esa es una realidad. Acuérdese, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Una frase que, como vimos, está en Marcos 10:9, pero también está en Mateo 19:6. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre.
Y este pasaje bíblico o esta frase bíblica que estamos nosotros hoy predicando está en un contexto relacionado principalmente al matrimonio. Esa es la realidad. Sin embargo, como ya hemos mencionado, usted y yo lo sabemos, que la Biblia, la palabra de Dios, no solamente son términos, no solamente es conocimiento, son principios escritos para que usted y yo tengamos la pauta de Dios a seguir. Esos principios, esos valores de Dios están en nuestras manos. Aquí la podemos tener al alcance. Usted, ¿verdad?, la tiene en sus manos. Esto es lo que Dios ha establecido para que usted y yo podamos ser dirigidos a toda verdad. Pero como le digo, no solamente es letra, no solamente es conocimiento, son valores. Como le menciono una vez más, son principios que debemos conocer, son principios que debemos comprender, son principios que debemos aplicarlos en nuestro diario vivir para que entonces, como dice, pues vivamos en la voluntad perfecta de Él. O sea, andemos en el camino del Señor. ¿Qué es lo que dice Josué 1:8? Reconfirmando esto, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Qué bueno que lo enseñamos, qué bueno que lo repetimos, qué bueno que lo compartimos. Pero fíjese bien lo que sigue diciendo, sino que de día, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjese, para que guardes. Guardar no significa ponerla, sí, ahí en el librero. No, guardar significa para que la atesoremos en nuestro corazón y la demos a luz todos los días de nuestra vida en nuestro diario caminar. Esto es de los errores también. Y empecemos a pulir principalmente nuestro carácter o nuestro desconocimiento de las cosas. ¿Para qué? Para que entonces vayamos a hacer la voluntad del Padre Celestial. Por ahí me dicen que no se escucha ya. Y para esto, fíjese iglesia, y para que esto se haga realidad, debemos conocer la palabra. Sí, ¿debemos conocer la palabra? Claro que sí, pero no es suficiente. ¿Cómo? Bueno, ¿hay que memorizar la palabra? Sí, pero no es suficiente. ¿Hay que predicar la palabra? Claro que sí, pero no es suficiente. ¿Cuándo será suficiente? Cuando esto de conocer la palabra, memorizar la palabra, y compartir la palabra, se va a complementar con la obediencia a la palabra. Esto es, dar fruto en nuestro diario vivir de ese conocimiento que tenemos de la voluntad del Padre Celestial. Entonces, iglesia, la palabra de Dios hay que conocerla, hay que saberla, hay que memorizarla, sí, pero tiene que culminar con obedecerla. Porque si no la obedecemos, entonces estamos siendo, como dice por ahí la palabra, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y no solo eso, si también nosotros no conocemos la palabra, estamos expuestos a ser engañados, a ser timados, a ser extorsionados muchas veces desde el púlpito. Iglesia, la palabra de Dios es la verdad absoluta, que es la que rige la vida del creyente. Repito, la palabra de Dios es la verdad absoluta que rige la vida del creyente. Y dije creyente, porque los que no son creyentes no la toman como verdad absoluta. Ahí es donde se va a manifestar si somos o no somos hijos de Dios. Si para mí la palabra de Dios es la verdad absoluta, quiere decir que soy hijo de Dios. Si no, entonces, pues es necesario nacer de nuevo. Es necesario aprovechar esa oportunidad que Dios nos da una y otra vez. Iglesia, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cuál es el contexto de este pasaje bíblico, de esta frase bíblica? Marcos 10:7, voy a comenzar de ahí, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y agrega, así que no son ya más dos, sino uno. Y es cuando afirma y nos da esa ordenanza. Por tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahora, quiero entrar precisamente en que comprendamos la profundidad de esta frase escritural. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Cuántos de nosotros hemos visto películas
en donde se está celebrando una unión matrimonial. ¿Cuántos de nosotros hemos visto ese tipo de películas? Está celebrándose una unión matrimonial. La persona que está oficiando la ceremonia, ya sea civil y o ante Dios, que es lo más importante, Dios instituyó el matrimonio. Yo quiero explicarle esto porque de repente hay conflicto en ello. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Ya lo que apareció después acerca de la ley civil, ya eso es después. Y tenemos que obedecer las leyes civiles porque un mandamiento de Dios es que nos sometamos a todas las autoridades que son impuestas por Dios. Esto es, ¿por qué lo estableció y por qué lo permitió Dios? Porque muchos se andaban rajando. Entonces, para darle certeza jurídica al matrimonio, se estableció lo civil. Pero lo más importante es ante Dios. Mucha gente dice, no, yo estoy casado por lo civil, ya para qué me case ante Dios. Bueno, o sea, imagínense, muchas personas que andan allá afuera, que apenas están aprobando las leyes para que se unan en matrimonio, quieren unirse en matrimonio, y la gente que somos creyentes, batallamos en eso. O sea, no puede ser posible. Lo más importante para Dios y lo que Dios desea de todo ser humano que se une en matrimonio es que pida la bendición de Dios. Eso es lo más importante. Pero regresando al ejemplo que le comentó, que dice, estaba oficiando ahí el ministro o el juez, está oficiando lo que es la boda civil o la boda ante Dios o la bendición de Dios, y entonces viene una frase ahí en las películas, la clásica de las películas. Viene la frase: si alguien de los presentes se opone por cualquier circunstancia a esta unión matrimonial, o que cree que no se debe consumar esta unión matrimonial, ¿cómo dicen? Hable ahora o calle para siempre. ¿Verdad que así dice ahí, como poniéndole mucha emoción, y luego se van a anuncios, ¿no? Se van a comerciales. ¿Por qué? Porque de repente entran 3 personas ahí, mujeres, ¿verdad?, viendo al varón con 5 chilpayates cada una, y ahí está la situación. O también entra un varón diciendo, oye, y el carro que te regalé, regrésame la casa, regrésame el anillo, porque pues ya veo que como que quedaste mal. Entonces ahí es donde entra en acción el que hable ahora o calle para siempre. Pero esa no es la situación. Así no debe de ser. El matrimonio entre Dios es un paso muy serio y muy responsable delante de Él. Pero eso es lo que acontece allá afuera. Eso es lo que acontece allá afuera. Eso es el diario vivir, ¿no? Personas que a lo mejor hasta tienen 3 matrimonios, unos aquí, otros allá y otros acullá, y quién sabe, ese es el desorden del mundo. Y entonces, a donde yo quiero ir es que es muy común pensar que la frase lo que Dios unió, no lo separe el hombre, se puede atribuir ese hombre a un tercero que es el que puede, nos fijamos, escuche bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y de repente pensamos en un tercero, pensamos en, ¿quién me va a estorbar en mi matrimonio? ¿Quién me va a echar a perder el matrimonio? Iglesia, debemos comprender que no tiene nada que ver esto con terceras personas. Aquí es responsabilidad única y exclusivamente de los implicados. Aquí los responsables de mantener ese compromiso delante de Dios son única y exclusivamente 2 personas, nada más. El ser humano siempre quiere autojustificarse. El ser humano quiere romper los pactos o los compromisos con Dios y siempre quiere echarle la culpa a alguien. Por ejemplo, solamente por citar un ejemplo para que ustedes caigan en cuenta de que el hombre siempre se quiere autojustificar. Y sucedió desde el huerto del Edén, ahorita se lo voy a leer. Pero antes le pongo este ejemplo. En congregaciones, porque hay congregaciones así, en donde para todo es el diablo, para todo le echan la culpa al diablo, todo, ¿sí? Que si dicen una mala palabra, es que el diablo no me deja. Que si adulteran,
No, es que el diablo. Que si vio la oportunidad de robarse algo y lo robó, no, es que el diablo. ¿Sí? Llega a una congregación y a la misma persona ya habían como, cada semana le sacan como 20 demonios, ¿no? Y sigue igualito, y sigue igualito. ¿Por qué? Bueno, porque enseñan que todo le echan la culpa al diablo. En una historia ahí muy simpática, se cuenta que una vez estaban saliendo ya de una iglesia, de una congregación cristiana, bueno, cristina. Entonces iban saliendo y estaba ahí, se cuenta, solamente es una historia, se cuenta que estaba ahí el diablo y llore y llore, llore y llore. ¡Ah, está bien! ¡Ah! ¿Qué tienes, diablo? Dice, no, pues es que aquí todos me echan la culpa a mí. Y esa es una realidad. Hay lugares en donde todo el diablo. Es más, en el mismo Génesis, o sea, voy a corroborarlo. La serpiente me dio y yo comí. ¿A quién le echó la culpa? ¿Al enemigo? ¿Al diablo? Entonces, de repente, lo que Dios unió no lo separa el hombre, no tiene nada que ver con el enemigo, no tiene nada que ver con el diablo, no tiene nada que ver con terceras personas, tiene que ver con nosotros, única y exclusivamente. Pero mucha gente le da una distorsión a esto y empieza a autojustificarse de todas sus acciones, incluyendo en el matrimonio, para pues desertar lo que ya no quieren seguir adelante. Ahora, ¿pero a dónde voy con esto, iglesia? Que le voy a poner 2 ejemplos en donde debe de aplicar y debemos aplicar bastante. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Número 1, la unidad que Dios estableció desde el principio con su creación. La unidad que Dios estableció desde el principio con su creación. Y es donde viene precisamente en Génesis 3:8. Oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, Dios se paseaba con ellos. Al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, que es el responsable, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. Nos podemos imaginar, o alguien se puede imaginar, que Dios no sabía lo que había ocurrido. Claro que Dios sabía lo que había ocurrido. Pero ¿por qué le pregunta Dios esto que le está mencionando? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Le estaba dando la oportunidad precisamente. Le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, le estaba dando la oportunidad de pedir perdón, le estaba dando la oportunidad de reconciliar sus caminos, pero en lugar de hacerlo, se autojustificaron. Eso es lo que estaba aconteciendo. Analicemos pues responsablemente delante de Dios estos hechos que están en la Escritura y que los conocemos, iglesia, pero que desafortunadamente, mire, los volvemos a repetir usted y yo. Y aunque los conozcamos, escuche bien, ¿qué fue lo que llevó al enemigo a rebelarse contra Dios? Pregunto, ¿qué fue lo que le llevó al enemigo a rebelarse contra Dios? A Satanás, pues al diablo. Acuérdense que Satanás, siempre lo explico, mucha gente le tiene miedo al nombre Satanás o al nombre de diablo, pero en su original es adversario. ¿Qué quiere decir adversario? Eso es el que está en contra de Dios, pues. Pero entonces a este personaje, ¿qué fue lo que le llevó a rebelarse contra Dios? Escuche bien, no querer estar bajo autoridad. Esa fue de fondo la actitud del enemigo para rebelarse contra Dios. Esto es manejar las cosas a mi manera, que es el resultado de la soberbia, el resultado del orgullo, el resultado del egoísmo, de la ignorancia, de la necedad y de la deshonestidad. Eso es realmente. Y todo esto, iglesia, trae rebeldía. Y esa rebeldía lleva consigo querer emanciparse, en este caso, del Dios creador.
Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Danos un rey. Usted se va a recordar, 1 Samuel 8:7, danos un rey como las demás naciones. Y entonces Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Eso es lo que causa la rebeldía. Eso es lo que causa el querer estar fuera de toda disciplina. Iglesia, a donde quiera que vayamos usted y yo, donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, hay disciplina, hay reglas, hay normas para poder conducirnos correctamente. Eso es elemental que usted y yo debemos aprender. Y Dios nos enseña eso. Pero cualquier persona que se rebela contra las reglas, cualquier persona que se rebela contra el orden de Dios, iglesia, está separando lo que Dios unió con sus actitudes. Porque Dios estableció un pacto con su pueblo. ¿Sí? Yo seré su Dios, ¿ustedes serán qué? Mi pueblo. Pero es necesario obedecer a Dios y estar bajo autoridad y atender sus reglas y vivir en el sometimiento a Él. Mire, escuche bien, porque usted y yo sabemos la Escritura. Usted y yo hemos leído la Escritura una y otra vez, pero de repente se nos pasa de noche. Y volvemos a repetir las historias que leímos ayer, hoy las repetimos. Durante toda la historia de la humanidad, desde el Génesis, los pactos de amor de Dios que ha hecho con el ser humano es quien los ha violentado. El ser humano es quien los ha dejado. Esto es, el hombre es el que se ha separado. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero el hombre lo separa ¿por qué actitud? Por rebeldía. Muchas veces también por ignorancia. Por eso es necesario conocimiento. Porque mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Es necesario el conocimiento de Dios. Esto es lo que Dios unió. Y el hombre siempre lo ha separado. Iglesia, y no busquemos responsables. Somos nosotros mismos. Por nuestras concupiscencias, dice la propia palabra de Dios. ¿Qué son las concupiscencias? Las concupiscencias son apetitos, son deseos, son ambiciones totalmente contrarias a la voluntad de Dios, o sea, desagradables a la voluntad de Dios. Esa es la concupiscencia. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Iglesia, repito una vez más, la condición del ser humano en el huerto del Edén, de vivir en la unidad con el Padre, el hombre la separó. ¿Se fija? Lo que Dios unió, Él estableció una unión en el huerto del Edén con el ser humano que puso ahí en el huerto de Edén. ¿Quién fue el que separó esa unión? El hombre. Con su pecado, con su desobediencia. Esa es la realidad. La ley establecida por Dios, porque seguimos en la historia, ¿no? La ley establecida por Dios y proclamada por los profetas, en donde Dios buscaba la unidad con su creación, el hombre la separó. El hombre se apartó de Dios. La unidad, iglesia, que ya no es historia, sino es nuestra historia, la unidad de hoy con Dios por medio de Cristo, el ser humano la sigue separando. Y siempre ocasionada por la misma causa: la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la ignorancia, el desconocer cómo son las cosas, la necedad, la deshonestidad. Iglesia, el querer ser independientes, el querer ser autónomos, el querer ser soberanos, el querer vivir sin reglas y sin disciplina, todo esto es un caldo de cultivo para la rebelión. Y como mencioné, ¿verdad?, anteriormente, pues inició con el primer rebelde, que acuérdense lo que hemos enseñado, y no se quiere ir solo. Y quiere engañar a muchos. Acuérdese, no le echemos la culpa de nuestras actitudes y acciones a terceras personas. Lo que Dios unió, no lo separe mis acciones incorrectas delante de Dios. Yo soy responsable como ser humano. Esa es la realidad. Lo que Dios unió, iglesia, no lo separe el hombre. Número 1, la unidad de Dios con su pueblo, la unidad de Dios con sus hijos, la unidad de Dios con su iglesia. El hombre siempre es el que ha claudicado. Y Dios siempre ha estado ahí,
¿Dando qué? Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Y precisamente el punto número 2, otra área en la cual aplica esta unidad indivisible que Dios desea establecer es en el matrimonio. Solamente, fíjese, si nosotros somos observadores de la Escritura, solamente en 2 aspectos Dios ha establecido en su propia palabra el ser uno. ¿Sí? Solamente en 2 aspectos. Uno, la primera, como lo hemos visto, y fue la oración de Jesucristo en Juan 17:22. Dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. La unidad de Dios con su pueblo. Y la otra, precisamente, es lo que viene en Marcos 17. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Así que ya no son más 2, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separen las actitudes del ser humano. No nos separemos de Dios con nuestras actitudes necias. No nos separemos de lo que Dios nos ha entregado, de ese complemento que nos ha entregado, que es el matrimonio, nuestro cónyuge, por situaciones necias. Esa es la realidad. Acuérdese, y no podemos culpar a un tercero. No podemos referirnos o autojustificarnos diciendo, ¿verdad? Imagínense, hoy en este día, pues nuestros hermanos están dando testimonio que quieren pedir la bendición de Dios, ¿sí? Como matrimonio. Y yo no voy a decir, a ver, si alguno de ustedes tiene algún inconveniente para que se celebre esta unión matrimonial, hable ahora o calle para siempre. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque somos personas que estamos haciendo las cosas delante de Dios correctamente. Y acuérdese, la responsabilidad de ser, la responsabilidad de permanecer uno en el matrimonio, es algo que solamente compete a usted y a usted, a nadie más. No hay que echarle la culpa a nadie más. No hay que buscar, vamos a llamarle pretextos a factores, utilizando factores externos o a situaciones que están más allá. Nada, de ninguna manera. Solo son, fíjese, cuando hay de repente conflicto en los matrimonios, la verdad, usted medite y nosotros meditemos, solo son aspectos que están en nuestro corazón. Solo son aspectos unilaterales, solo son aspectos, sí, de necedad, que no queremos arreglar, que no queremos solucionar, que no queremos, sí, establecer dentro del matrimonio un acuerdo perfecto ante las circunstancias que de repente pueden, sí, violentar el buen ambiente dentro del hogar. Esa es la realidad. Pero ¿qué sucede, iglesia? ¿Qué sucede? Una vez más, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. En todo rompimiento, escuche bien lo que le voy a decir, en todo rompimiento, en todo conflicto que se sale de control en los matrimonios, está involucrada necesariamente la soberbia, está involucrado necesariamente el orgullo, el egoísmo, la ignorancia, la necedad, la deshonestidad, el querer ser independientes, como le digo, autónomos, soberanos, vivir sin reglas. Y pesa mucho aquella frase de los compañeros de trabajo, ¿que ya te vas? ¿Qué te pega tu mujer o qué? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Porque a lo mejor a ustedes le han dicho, ¿qué te pega tu mujer o qué? Ha afectado a muchos matrimonios ¿cómo se llama? El freedom, está bien pronunciado, freedom, la libertad. Wow, ¿sí? Y usted sabe que en el matrimonio se hacen chistes medios groseritos, pues así quien hace esos chistes groseritos, pues así le está yendo en el matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? No, como 5 minutos, ¿se acuerdan? Dice, pero debajo del agua, dice. Entonces, esas frases, la verdad son ahora sí que están en la catarsis, ¿no? Sacando
su frustración del corazón, pero pobre gente. El matrimonio, iglesia, no puede ser estorbado por actitudes egoístas. Dios desea que seamos uno como matrimonios, así como Él con su iglesia quiere ser uno, así como matrimonios debemos ser uno. Algo, y yo sé que esto a lo mejor sería un tema para predicarlo para los matrimonios, pero déjeme, le digo, aprovechando este momento que estamos acá. Algo que yo he observado y que se ha cumplido de acuerdo a las estadísticas, yo desde que tenía, vamos a decir, uso de razón, yo soy bien fijado, yo me fijo en todo, yo estoy viendo todo, o sea, estadísticas de esto, de aquello, o sea, yo le puedo decir, es más, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, el semáforo de la Benton, de zona de este a oeste, dura 33 segundos. Yo cuento los segundos. El del Costco dura, si vas por el Benítez, dura alrededor de, déjenme acuerdo, estoy bajando mi memoria RAM, dura como un poquito más, como unos 38, 40 segundos. Yo siempre llevo estadísticas y esas a lo mejor son intrascendentales, pero las estadísticas que yo he visto es la siguiente, y esto es para los matrimonios, matrimonios, y los que están escuchando también, o los que están próximos también a matrimoniarse. Si usted se casa, si usted recibe la bendición de Dios y forma un matrimonio, y la mayor parte de para las mujeres, sus amigas, son solteras, empiece a buscar matrimonios jóvenes para que sean sus amigos. Si usted es varón y se casa y la mayor parte de sus amigos son solteros, o a lo mejor en otra etapa de la vida, viudos o desafortunadamente divorciados, o sea que no tienen matrimonio, y usted es matrimonio y sus amigos son más ellos, va a llegar el momento en que cualquier pretexto va a utilizar para estar en la misma condición de ellos. ¿Por qué? Porque ellos hasta se jactan, yo vivo, yo estoy solo, estoy feliz, así no tengo que dar cuentas a nadie. Entonces eso van sembrando en su corazón. Y piensan que es darle cuentas a nadie, sin olvidarse que tienen un Dios. Siempre vamos a darle cuentas a Dios. Estadísticas, iglesia, estadísticas, yo lo he observado. De repente, y acaba de suceder con otro más de años de matrimonio, en donde ella se estaba juntando con muchas mujeres divorciadas y separadas y también viudas, y ya se separó. ¿Por qué? Porque anhelan muy en el fondo de su corazón, empiezan a querer estar en esa condición. No, pues mejor sola. Cuidado, jóvenes, jovencitas, matrimonios maduros. También usted que está ahí haciéndose un lado. Cuidado, si la mayor parte de sus amigos no son matrimonios, después cualquier pretexto va a pasar para que usted tenga la misma condición de ellos. Porque es una opción muy viable. Acuérdese que hay un dicho que dice, el que con lobos anda, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. La gente quiere estar en el entorno. Oye, pues tú no puedes casi, nos vamos a ir de vacaciones a Acapulco o no sé a dónde, y tú no puedes porque tienes tu esposo. Sembrando poco a poco. Y más triste que sean creyentes aparentemente. Cuidado. Bueno, ese es el consejo pastoral que yo les doy. Es el consejo que yo les doy. Que la mayor parte de sus amigos sean matrimonios. Eso no quiere decir que no tengan amigos que no estén en matrimonio. Pero le digo, con quien convivan más, con quien hagan planes para salir a comer. Bueno, ahorita en las limitaciones que tenemos, pero que sean matrimonios, porque si no entonces te vas a sentir incómodo porque tú sí tienes que regresar a casa porque tienes responsabilidad. Acuérdese, iglesia, lo que Dios unió, que la iglesia, porque acuérdese que también es una analogía del matrimonio. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿Quién es la iglesia? Nosotros.
Y en los matrimonios también Dios dice que seamos uno. Ya no son más dos. Ya no son intereses de cada uno. Son los intereses del matrimonio los que deben de imperar, los que deben de estar siempre cumpliéndose y buscándoles juntos. Y lo interesante del matrimonio es que, no sé si usted se ha subido a una lanchita o a un kayak, ¿verdad? Yo sí, ahí voy. La otra vez me jaló la marea y ya no pude salir, pero ahí estoy, aquí estoy. Entonces, ahí voy. Pero qué interesante que tenga otro también remando. Ey, pero para el mismo lado. Porque si están dos remando y cada quien para su lado, no vamos a avanzar. Pero si estamos remando los dos para el mismo lado, vamos a avanzar más fácilmente. ¿Se acuerdan las bicicletas de 2 asientos? Hay que pedalearle los dos. Y así debe ser el matrimonio, juntos, unidos, al unísono. ¿Por qué? Porque ya no son más dos, somos uno. Y lo que Dios unió, no lo separen las actitudes necias del ser humano, de nosotros mismos. Termino con esto. La unidad que debe de existir por mandato de Dios Padre es en la iglesia, o sea, nosotros con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo, y también como matrimonios. Ahora, Dios Padre no va a disolver la relación con su iglesia, pero el hombre es el que siempre, pues, falla. El hombre no quiere que ningún matrimonio se disuelva, pero una vez más, la necedad, la rebeldía, el querer ser autosuficiente, el ver la libertad, como dicen algunos, entonces empieza a influir para disolver algo que hicimos, un compromiso que hicimos delante de Dios como matrimonios. Hoy conocemos completamente la historia de ese pacto que Dios hizo con su iglesia, la historia de ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Y desafortunadamente, como le digo, el hombre lo ha roto, el hombre lo ha violentado. El hombre, el ser humano, es el que lo ha disuelto una y otra vez. Y siempre responsables. Pero ¿sabe dónde está el responsable? ¿Quiere usted ver así objetivamente, palpablemente, el responsable de muchas de las problemáticas que nosotros nos hemos metido? Dirá uno por allá de esas congregaciones, ¡el diablo! ¡No! Llegue usted a su casa, abra la puerta del baño y asómese al espejo. Ese que ve ahí enfrente es el responsable de muchas de las consecuencias que usted y yo hemos padecido. Dios desea que seamos uno con Él. Dios desea que seamos uno con nuestro cónyuge. Y acuérdese, lo que Dios unió, por favor, no lo separemos nosotros mismos. Amén, iglesia. Demos gracias a Dios. Póngase de pie y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por el apercibirnos con tu palabra, con el mensaje que nos llena de conocimiento, con el mensaje que nos instruye, con el mensaje que queremos permanecer caminando en tus veredas. Queremos permanecer siempre en la cobertura, Señor, de tus alas, así como tú lo manifiestas y lo que ejemplificas en tu palabra. Perdónanos, Padre, si hemos claudicado en ciertas áreas. Perdónanos, Padre, si hemos fallado. Perdónanos, Padre, si hemos de repente dejado de caminar en tu perfecta voluntad. Mi Dios, nos ponemos con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Y hoy sabemos, Padre, que lo único que puede estorbar en la relación que tú quieres establecer eternamente y para siempre con tu iglesia, con nosotros, somos nosotros mismos. Queremos ejercer nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, para caminar siempre en dirección tuya. Y asimismo, Padre, que cada uno de los matrimonios que están aquí presentes puedan ser uno, caminar juntos, bendiciendo tu nombre y dando testimonio de lo que es verdaderamente la unión matrimonial que tú bendices, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios.